Medidas de posición, segunda parte. Los aprendizajes esperados son el de calcular medidas de posición utilizando funciones de Excel e interpretar las medidas de posición. Existe también el concepto de las medidas de posición no centrales, como las que fueron vistas en el video anterior, y estas permiten conocer otros valores que caracterizan a la distribución que no están precisamente en el centro, los cuales nos ayudan a ubicar un dato dentro de la distribución. Entre las medidas de posición de este estilo están los cuartiles, quintiles, deciles y perceptiles. Aunque los cuatro están vinculados en relación a la cantidad de divisiones que se hacen de un conjunto de datos. Veremos el primer caso de los cuartiles, entendiendo cómo la palabra lo indica, cuartiles se asocia a la idea de que un conjunto de datos representado por estos puntos estuvieran ordenados de menor a mayor y divididos en 4 lugares. Entonces, cada uno de estos grupos representa un 25% de los datos totales y estos puntos particulares donde se hace la división de los distintos cuartiles es un punto que de alguna manera caracteriza al conjunto de datos. Entonces, la definición de cuartiles es que los cuartiles son valores que dividen a la muestra ordenada de forma ascendente en 4 partes iguales, con un 25% de las observaciones en cada una de sus partes. Los cuartiles son valores que dividen a la muestra ordenada en forma ascendente en 4 partes iguales, con un 25% de las observaciones en cada una de ellas. En el cuartil 1, significa entonces que el 25% de los datos están por debajo de ese valor. En este punto en particular, este dato, cualquiera que sea, este dato permite interpretar una frase que diga que el 25% de los datos están por debajo de ese valor. Ya en el cuartil 2 sería entonces un 25 más un 25% de los datos, es decir que ya en el cuartil 2 el 50% de los datos están por debajo de este valor. En el caso del cuartil 3 habrían 3 cuartos o 3 cuartiles, por lo tanto serían 75% de los datos estarían bajo ese valor. Y así es la interpretación de los cuartiles. Si quisiéramos dividir el total de los datos en 5 partes, cada una de estas partes recibiría el nombre de quintil. Entonces, los quintiles son aquellos valores que dividen a la muestra ordenada en forma ascendente en 5 partes iguales con un 20% de las observaciones en cada parte. Entonces, los quintiles son, en este caso, cada uno de estos 5 valores que van marcando un cambio cada 20% de los datos. Entonces, la interpretación sería, para un primer quintil, si un número es el quintil 1, entonces se dice que el 20% de los datos están por debajo de ese valor. En el caso del segundo quintil, ya iría un 40% de los datos, por lo tanto, el quintil 2, cualquiera que sea ese número, representaría que el 40% de los datos están por debajo de ese valor. El quintil 3 sería entonces un 60%, es decir que el 60% de los datos están por debajo de ese valor. Y así también con el quintil 4 se indicaría entonces que el 80% de los datos están por debajo de ese valor. Y el quintil 5, si se quisiera interpretar, representaría que el 100% de los datos están bajo ese valor.
Si se quisiera dividir entonces de otra forma los datos, se podría también elegir la opción de dividirlos en 10 partes iguales. De esa forma, cada una de estas divisiones recibe el nombre de decil. Y los deciles entonces serían los valores que dividen a la muestra ordenada de forma ascendente en 10 partes iguales con un 10% de las observaciones o datos en cada una de esas partes. Y los percentiles es otra forma de querer dividir las partes o los datos de un conjunto de datos, y en este caso la división es en 100 partes iguales. Por lo tanto, cada uno de estos valores que va creando estas divisiones recibe el nombre de percentil. Es decir, los percentiles representan los valores de la variable que están por debajo de un porcentaje o de un percentil, el cual puede ser 1% a 100%, es decir, el total de los datos dividido en 100 partes iguales. Veamos un ejercicio de medidas de posición de estas medidas que hemos visto recientemente con Excel. Se analizan los rendimientos académicos de los estudiantes de la asignatura de álgebra y para tal efecto se consideró una muestra aleatoria de 200 alumnos con la nota de presentación al examen en el primer semestre de 2012. Se obtuvo los siguientes datos. Se muestran entonces en la siguiente tabla las notas de presentación al primer examen de 200 alumnos. Utilizando estos datos realizar lo siguiente. Calcule e interprete el percentil 75 y el cuartil 1. Entonces, en Excel, para calcular el percentil 75, se escribe en una celda percentil, se toma los datos y se indica el porcentaje, en este caso 75%, dando como resultado 5,3. Mientras que para el cuartil 1 deberíamos nosotros usar la misma función percentil. Sin embargo, tenemos que saber que el primer cuartil sería equivalente a un 25% o a un percentil 25. Y es así como lo reconoce Excel, usando siempre la función de percentil. Entonces, recordar que el cuartil divide en 4 partes, o cada cuartil representa una cuarta parte de un total, por lo tanto la cuarta parte de un 100% sería un 25%. Por eso que un cuartil 1 representa o es lo mismo que un percentil al 25%, dando como resultado un 4,5. ¿Cuál es la interpretación de estos valores? En el caso del 5,3, entendiendo que es para el percentil 75, se dice que el 75% de los alumnos con menor calificación tienen una nota de presentación a examen menor o igual a 5,3. Y bueno, es importante indicar que es aquellos alumnos que tienen con menores notas, con las notas más bajas. Porque el 75% de los alumnos se tiene que tomar desde la nota más baja y va subiendo la nota, hasta llegar a aquella nota que representa en ese momento un 75%. Así que es importante indicar la frase o la oración que está entre las comas que dice con menor calificación. Y en el caso del percentil 25 o cuartil 1, este 4,5 representa que el 25% de los alumnos con menor nota tienen una nota de presentación a examen menor o igual a 4,5. Segundo ejercicio. La institución de educación superior, con el fin de ayudar a sus estudiantes, creará cursos de reforzamiento para todos los alumnos cuya nota de presentación a examen esté en el 15% más bajo. 15% más bajo. ¿Cuál es el rango de notas para que los alumnos sean beneficiados con esta medida? Entonces, considerando que se pretende
identificar el grupo con el 15% más bajo de nota, se está pidiendo en otras palabras el percentil 15, dando como resultado 4,2. La interpretación entonces sería que para que el estudiante asista a este reforzamiento debe tener una nota de presentación al examen menor o igual a 4,2. ¿Qué porcentaje de los alumnos tiene una nota de presentación a examen sobre 4? Entonces, en este caso, se construye primero el número de notas sobre 4. Y esto se hace con la función contar si, se toma el rango de las notas y el criterio que se escribe entre comillas que sea mayor que 4, dando como resultado 176. El porcentaje de notas sobre 4 sería entonces la celda escrita anteriormente, que con el contar de las notas mayores que 4, y esto dividido por 200, porque 200 es el total de notas, dando como resultado 88%. Es decir, el 88% de los alumnos tiene una nota de presentación a examen sobre 4. ¿Qué porcentaje de los alumnos tiene una nota de presentación al examen de a lo más 4,8? Este a lo más no significa que tenga más que 4,8, significa que como máximo tiene 4,8. Es decir, son notas que son menores o iguales, como mucho iguales al 4,8. No lo sobrepasan. Entonces, otra manera de redactar esta pregunta sería: ¿qué porcentaje de los alumnos tiene una nota de presentación no superior a 4,8? O una nota de presentación menor o igual a 4,8. Por lo tanto, notas a lo más 4,8 se cuenta con el criterio menor igual, que esté escrito entre comillas, dando como resultado 99. Y al igual que el ejercicio anterior, esta celda se dividía por 200 de tal manera de dar la versión en porcentaje. Este resultado, el 49,5% de los alumnos tiene una nota de presentación al examen de máximo o como máximo 4,8. En el ejercicio 5, ¿qué porcentaje de los alumnos tiene una nota de presentación a examen entre 5,2 y 6,5? Si lo que se pretende es calcular la cantidad de alumnos o la cantidad de notas, en realidad que están entre el 5,2 y 6,5, se debe calcular primero las notas que son menores que 5,2 y también las notas que son menores a 6,5. Y al restar ambas, entonces se obtendrá lo que queremos, que son las notas entre 5,2 y 6,5. Entonces, primero, se calculan cuántas notas son menores o iguales a 5,2, es decir, estamos contando todas las notas hasta el 5,2 incluido, y esto da un 74% de las notas. Luego calculamos las notas que son menores que 6,5, y las notas que son menores que 6,5 es un 97,5. Por lo tanto, al restar ambas, las notas que son menores que 6,5 y las notas que son hasta 5,2, estamos obteniendo justamente lo que se pretende, que es el porcentaje de las notas que están entre 5,2 y 6,5. Es decir, el 23,5% de los alumnos tiene una nota de presentación al examen entre 5,2 y 6,5. Y en este caso hay que entender que la palabra entre está dejando afuera el 5,2 y está dejando fuera el 6,5. El cuadro resumen. Dentro de los indicadores estadísticos o estadígrafos están las medidas de posición, y las medidas de posición pueden ser la de tendencia central. Estas tendencias centrales son la media o el promedio, la moda y la mediana. En las medidas de tendencia central, ningún valor por sí solo logra caracterizar totalmente a la distribución de los datos, sin embargo, en combinación logran dar cierta información. Además, para complementar, están las medidas de tendencia no central, que se resumen finalmente en los percentiles. Y cuando estos percentiles se refieren a valores significativos para nosotros, como puede ser un cuarto de
un cuarto del total de datos, o un quinto del total de datos, o un por ciento de un total de datos, reciben nombres especiales.